Bien, entonces vamos iniciando con el día de hoy. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de, de todo lo que tiene que ver con circunferencia. Aunque aparezca otra cosa, pero circunferencia. Listo, entonces mire, cuando hablamos de circunferencia, pues es una figura que generalmente conocemos de forma anticipada, ¿no? Porque de la primaria hemos venido hablando de las figuras que componen toda la geometría. Sin embargo, cuando yo estoy a este nivel, debo conocer las partes esenciales de la circunferencia. Entonces, dentro de esas partes esenciales, pues existe el centro, que es a partir de donde se dibuja la circunferencia, ¿no? Entonces, el centro va a tener algo que se llama unas coordenadas, ¿cierto? Porque como el centro yo lo voy a ubicar en el plano cartesiano, pues yo debo fijarme que ella tiene unas coordenadas, que generalmente en trigonometría se le nombran como h y k. Es decir, por ejemplo, esta circunferencia tiene en centro de h, pues serían 3 unidades hacia la x, y el k se mira en el y, entonces sería una unidad hacia y de ahí es donde parte la circunferencia. El segundo componente de la circunferencia es el radio. Entonces el radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de sus lados, digámoslo de esa manera, hasta cualquiera de los bordes de la circunferencia. Es decir, siempre la circunferencia mantiene la misma distancia desde el centro hasta su lado. Es decir, la distancia que hay en este radio de acá hasta acá, pues debe ser la misma distancia que hay desde acá, si yo quisiera hasta acá, ¿cierto? Desde acá, si yo quisiera hasta acá, siempre la misma distancia, por eso es un radio. Se simboliza con la letra R, ¿cierto? Y la circunferencia pues está compuesta por infinitos puntos que son los que giran ahí alrededor de ella, es decir, todos estos puntos, acá hay infinitos puntos que cuando se unen, pues forman la circunferencia, y esos puntos pues están dando por una coordenada que siempre hemos conocido como x y y. Entonces yo estoy diciendo que esto que tengo acá es el punto x, y. Puntos x, y en cualquier circunferencia hay infinitos, miren, porque entre todo esto que gira la circunferencia, pues cuando se unen es que la forma. Entonces ahí hay infinitos puntos que la forman. Entonces el centro, en donde yo me ubico para empezar a dibujar la circunferencia, el radio, la distancia que hay desde el centro hasta cualquier lado o hasta cualquier punto de la circunferencia, y también tenemos los puntos, que son aquellos que bordean la circunferencia y que se unen para formarla. Entonces, como les decía, pues serían las características: el centro, su símbolo es C generalmente, sus coordenadas siempre se van a dar como h, k, las cuales pues h, como les digo, se mira en el eje x, y k se mira siempre en el eje y para formar la coordenada del centro. También está el radio, cuyo símbolo es r, y es la distancia de cada punto hasta el centro de la circunferencia. Listo. Entonces, ya como conocemos las partes de esa circunferencia, pues podemos empezar a hablar de ecuaciones de ella. Entonces la ecuación más conocida es la ecuación canónica, que la podemos dividir en dos partes. La primera es cuando se ubica el centro en la coordenada 0,0. Entonces, miren, por ejemplo, en esta circunferencia se encuentra que el centro de la circunferencia está en 0,0. Si ustedes recuerdan por allá cuando vimos circunferencia unitaria, ¿alguien recuerda cómo era la fórmula de la circunferencia unitaria? Esos puntos de participación, entonces aprovechen. ¿Cuál era la fórmula de circunferencia unitaria? Esta la vimos por allá como en unidad 2, que hablábamos de circunferencia pero unitaria, que tenía una característica especial y por eso era unitaria. Víctor, ¿alguien ha escrito? No, señor profe. Bueno, yo los espero. Echen memoria cómo era esta de la circunferencia. ¿Qué tenía? ¿Cuál era la circunferencia unitaria? Ángela. Ángela, cuéntanos. Que en vez del radio al cuadrado daba 1. Ajá, entonces cuando hablamos de circunferencia unitaria, recuerden que usábamos esa misma fórmula con la diferencia de que como el radio era 1, pues no poníamos r al cuadrado, poníamos 1. Era igualita, acuérdense, decía x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Pero como ahora vamos a hablar de una circunferencia que puede tener el radio que queramos, ya no va a ser solamente la unitaria, entonces vamos a decir que acá siempre va a quedar r elevado al cuadrado, el radio al cuadrado. Esa siempre va a ser la fórmula cuando existe ese centro. Entonces tener muy en cuenta que esa es la fórmula, ojo, cuando el centro esté en 0,0. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir la fórmula de esa circunferencia, pues como sé que el centro es 0,0, lo único que tengo que evidenciar es el radio. Entonces, ¿a quién se le ocurre cuál es el radio de esa circunferencia?
Recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de sus puntos. Entonces, ¿cuál sería el radio de esa circunferencia? Yo, profe. Dígame, Víctor, ¿cuál es el radio? 1. No, no es 1. Le dice por qué no es 1. Recuerden que la distancia que hay desde acá puede ser hasta acá, Jerónimo, profe. puede ser hasta acá, ¿cierto? Puede ser hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta distancia hay? Jerónimo, profe. ¿Cuánto, Víctor? No, profe. Que siga ¿Alguien? Jerónimo. Jerónimo, ¿cuál sería el radio ahí de la circunferencia? 2, profe. Sí, señor. 2, des en cuenta que hacia cualquier punto o hacia cualquier distancia que yo me mueva, generalmente es mucho más fácil verla si yo me muevo en forma recta. Des en cuenta que, miren, hay 2 unidades. Entonces se supone que la ecuación de esa circunferencia, como tiene el centro en 0,0, entonces no hay que colocar nada acá, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y listo, quedó la ecuación hecha. ¿Qué necesito? Saber que siempre se coloca x al cuadrado, y al cuadrado, y saber el radio. Con eso yo ya puedo armar la ecuación de una circunferencia con centro en 0,0. Ahora pasa que la circunferencia puede tener un centro diferente. Fíjense, por ejemplo, el centro de esa circunferencia no está ubicado en 0,0, es un centro totalmente diferente. Entonces la fórmula ya pues se amplió un poco y nos va a decir en dónde está el centro. Entonces miren, va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Es decir, esta h y esta k son las que me van a decir cuál es el nuevo centro. Acá cuando el centro es 0,0 no se colocan, pues porque no vale la pena colocar un 0, ¿no? Entonces por eso se acostumbra a colocarla de esta forma. Entonces si yo quisiera nomar la ecuación de esa circunferencia, necesito 2 cosas: el centro y el radio. Entonces vamos a ver, empecemos. ¿Cuál es el centro que tiene esa circunferencia? ¿Cuál es la coordenada, no? Julián, profe. Julián, ¿cuál es la coordenada del centro? Profe, sería 2, menos 1. Perfecto, Julián. Esa es la coordenada. Entonces la coordenada es 2, menos 1. Entonces el 2 sería la h, ¿cierto? Y la k sería menos 1, y entre ellas formarían el centro de la circunferencia. Ahora, ¿cuál será el radio de esta circunferencia? Ahora necesito saber cuál es el radio de la circunferencia, la distancia que hay hasta cualquiera de esos puntos. Jerónimo y Julián otra vez. ¿Nadie más? De pronto por ahí que ganar un puntico. Luciana, profe. Luciana, ¿cuál es el radio? 3. No, ese radio no es 3. Tienes que contar cuántas unidades hay desde el centro hasta el borde de la circunferencia. 2. Luciana, tú lo dijiste que 2, ¿cierto? Sí, Miriam. Sí, acabo de decir que 2. Ajá, entonces des en cuenta que la distancia del radio son 2 unidades, vean. De acá hasta acá hay una, ¿cierto? Y de acá hasta acá hay 2 unidades. Así pasa hacia cualquier lugar que yo me mueva. Entonces, como ya tengo el centro y ya tengo el radio, yo ya puedo armar la ecuación de esa circunferencia de la siguiente manera. Mira, h vale 2, entonces quedaría x menos 2 al cuadrado. Y vale menos 1, ojo, porque acá hay un menos que nos va a confundir muchas veces. Hay que tener en cuenta que se coloca tal cual el valor que esté la coordenada. Entonces, k vale menos 1. Y el radio, R, vale 2. Entonces, yo las coordenadas que tengo que reemplazar son H, K y R. ¿Listo? En la fórmula eso es lo que siempre se reemplaza. Si yo ya quiero volverla más bonita, ¿cierto? Entonces podría decir que acá menos por menos da más. Entonces queda Y más 1. Y que 2 al cuadrado es 4. Entonces la ecuación de esta circunferencia vendría dada por X menos 2 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado igual a 4. Y ya me quedaría la ecuación de la circunferencia cuando el centro está en cualquier lugar, que sería esta, y cuando el centro está en el origen, es decir, en 0,0. Listo. Entonces vamos con la siguiente. Vamos a hacer el primer ejemplo. Víctor, lea el primer ejemplo, por favor. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en la coordenada C, 2, menos 3 y radio igual a 4. Listo, entonces lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que esa es la fórmula, ¿no? Yo voy a partir siempre de la fórmula porque es lo que siempre me va a dar la directriz de cómo trabajar. Entonces, primer paso, ir y escribir la fórmula. Como les decía, H y K formarían las coordenadas del centro y R, pues sería el radio. Entonces, ahora pregunta, ¿cuánto vale H y cuánto vale K en este ejercicio? María Paula Moreno. María Paula, ¿cuánto vale H y cuánto vale K? H vale 2 y K vale menos 3. Bueno, y el radio de una vez.
El radio, 2. No, Ah, lee lo 4, que 4, sorry, 4. 4. Entonces, H vale 2, K vale menos 3 y el radio es 4. Ya tengo la información necesaria para escribir la ecuación. Entonces, en este caso, pues me quedaría, sería X menos H, es decir, X menos 2, ¿cierto? Y menos, ojo otra vez, si acá dice menos 3, se coloca tal cual. Entonces quedaría Y menos 3, que es el valor de K, igual a R al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Vamos a ver. Si yo termino de resolver esta ecuación, ¿cómo quedaría finalmente? ¿Cuál sería la ecuación final que yo daría ahí? Como la respuesta total, ¿cuál sería? Luciana. Luciana, ¿cómo quedaría la respuesta final? Pues tocaría operar los signos, ¿no? ¿Y cómo te quedaría? Si tú lo hicieras, ¿cómo te X quedaría? menos 2 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? 16. Listo, véala. Ahí se las dijo Luciana. Entonces, vean. Así nomás, uno teniendo el centro, sabiendo quién es H, sabiendo quién es K, ¿cierto? Este es H, este es K, este es R. Yo ya puedo formar la ecuación de la circunferencia que tiene estas condiciones. ¿Listo? Entonces, digamos que, pues yo le digo, usted dibuje esa circunferencia, ¿no? Entonces, pues si usted la va a dibujar en el cuaderno, pues tiene que ubicar el centro en 2, menos 3 y además que el radio de la circunferencia sea 4. Entonces, 4 unidades hacia cada lado. Sin embargo, pues yo generalmente les digo, trabajemos en GeoGebra, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar esa circunferencia. En GeoGebra les voy a enseñar cómo. Recuerden que yo siempre procuro usar el GeoGebra clásico, que me parece como más fácil de manejar. Entonces, miren, si ustedes quieren dibujar una circunferencia en GeoGebra, obviamente hay una opción que le dice, ponga el centro y ponga el radio, ¿no? Pero pues si yo quiero ser muy formal y decir la GeoGebra con la ecuación, pues abro paréntesis, quedaría X menos 2, acá me da la opción del cuadrado, ¿cierto? Más Y más 3, acá me da la opción del cuadrado, es igual a 16, es decir, porque el radio es 4. Listo, miren. En este caso, GeoGebra me acaba de dibujar la circunferencia que está dada por esta ecuación. Entonces, el centro, ¿cierto? Estaba en 2, menos 3. Mírenlo acá, 2, menos 3, ¿cierto? Y la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto son 4 unidades. Fíjense, miren, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. En este caso, yo ya he dibujado la circunferencia a partir de su ecuación. ¿Listo? Vamos a continuar. Otra vez por acá. Listo. Víctor, por favor, lea eso. La ecuación de la circunferencia es X más 10 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 100. ¿Cuál es su centro y su radio? Listo, entonces miren, acá me estoy devolviendo, ¿no? Ya tengo la ecuación, lo que quiero saber es cuál es el centro y cuál es el radio. Acá me dieron lo contrario, acá me dieron el centro y el radio, allá la ecuación, acá me estoy devolviendo. Entonces eso se hace de la siguiente manera. Yo acá tengo la ecuación, es lo primero que tengo que plantearme, cuál es la ecuación que me dieron y empezar a hallar sus coordenadas. Entonces vamos a ver, para hallar el centro, ¿quién sería H y quién sería K? En este ejercicio, ¿a quién se le ocurre cuánto vale H y cuánto vale K? Yo, profe. Dígame, Víctor. 10 y 0. 10, menos 0. Bueno, Víctor lo tiene de un pelo. Le voy a decir por qué. Porque generalmente usted cuando mira la ecuación tiene que decirme el centro con signos contrarios. Acá aparece el 10 positivo, me lo tiene que decir contrario. Entonces ahí le doy la pista. H y K se colocan con el signo contrario. El 0 que dijo está bien, el problema está con el otro. Entonces vuélvame a decir cuál sería el centro de esa circunferencia. Menos 10,0. Ajá, ¿saben por qué? Porque cuando usted hace esta operación acá, miren, menos 3, el signo se convierte en positivo. Entonces por eso acá pasa lo mismo. Así de que está positivo, eso quiere decir que el signo, antes de operarlo, era negativo. Entonces por eso yo les digo, simplemente para no confundirse, colóquelo con el signo contrario. Si acá hay un más, entonces el centro es negativo, ¿cierto?
y si hay un menos, entonces el centro es positivo. Entonces, listo, miren, h, que es el valor que está acá, vale menos 10, lo dijo Víctor. K vale 0 porque es que a la Y no lo acompaña nadie, entonces recuerden que cuando no lo acompaña nadie es porque ahí el valor de K o de H es 0. Y ahora me faltaría pues completar como tal la coordenada del centro, que sería menos 10 en H y 0 en K. Luego tendría que hallar el radio, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre cuál sería el radio de esa circunferencia, así como a simple vista? Viendo ahí la ecuación. Bien. Sofía, ¿cuál Samuel. sería el radio? Samuel. 10. Espérame porque Baus lo dijo. ¿Cuánto Baus? 10. Porque Baus 10. Pues porque 10 a la 2 es 100. Exacto. Siempre este número le va a aparecer elevado al cuadrado. Entonces, lo que hace uno para poder quitarse ese número y saber cuál es, que lo contrario elevar al cuadrado. ¿Qué sería la operación contraria? ¿Quién se acuerda cuál es la operación contraria de elevar al cuadrado? Digámoslo de alguna forma, ¿no? La operación contraria. ¿Qué sería? ¿Sacarle qué? ¿Quién? ¿Juliana? Juliana, ¿cuál sería la operación contraria? Creo que sacar raíz, ¿no? De 1.2 a 2.9. No sé, o dividir. Eso, es eso. No, quédate con lo primero. Lo contrario, a elevar al cuadrado, entonces sería coger ese 100, ¿cierto? Y sacarle raíz cuadrada. Entonces, para yo saber cuál es el radio, lo que hago es que le saco la raíz cuadrada a este número que me dan acá. Y listo, de esa forma, pues en cuenta que ya podemos decir que la raíz cuadrada de 100, dijo Baus, es 10. Entonces, miren, el centro de esa circunferencia es menos 10,0, me lo dan las coordenadas que están acá y que está acá, ¿cierto? Y el radio me lo da el sacarle raíz cuadrada al valor que me den después del igual. Cuando le sacamos raíz cuadrada, des en cuenta que obtuvimos fácilmente el radio. Entonces, des en cuenta que ya podemos ir de ecuación hacia centro y radio y de centro y radio hacia ecuación. Es muy sencillo, simplemente fijarse los valores que aparecen en H, los valores que aparecen en K y los valores que aparecen en R, porque la ecuación siempre va a ser la misma. Eso nunca les va a cambiar, ¿listo? Bueno, Víctor, continúe ahí leyendo el tercer ejercicio, por favor. Hallar el radio y la ecuación de la circunferencia con centro de 2, menos 3, que pasa por el punto P menos 1,5. Bueno, entonces ahí tengo un dilema y es que no me sé el radio, ¿cierto? Me sé el centro y me sé un punto. Entonces eso es como otra opción que me da. Entonces, otra vez, voy a escribir mi ecuación, porque de ahí es donde debo partir. Entonces, en esa ecuación yo puedo reemplazar algunas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale H y cuánto vale K? Porque eso es algo que conozco. ¿Cuánto vale H y cuánto vale K? María Paula. María Paula, ¿cuánto vale H y cuánto vale K? H vale 2 y K vale menos 3. Vea, H vale 2 y K vale menos 3. También en este ejercicio conozco algo más, y es el punto. Vamos a ver, ¿quién da las coordenadas del punto? Entonces, en este caso sería, pues, el punto está dado por una coordenada en X y por una coordenada en Y. Entonces, mire, yo esos valores que tengo acá los puedo reemplazar. Entonces, en vez de X, voy a colocar menos 1, porque está en el punto. En vez de H, voy a colocar 2, entonces quedaría menos 1, el signo menos es por ese que está acá, menos 2 al cuadrado. Ahora, en vez de Y, voy a colocar el valor que tiene la coordenada P en Y, que sería 5, y en vez de K, pues sería el valor menos 3, por eso coloco menos 3, todo elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Como quiero hallar el radio, des en cuenta que ya fácilmente me quedo para poderlo despejar. Entonces, pues yo haría las operaciones, ¿cierto? Me quedaría acá menos por menos es más, luego quedaría menos 1 menos 2 es menos 3, y 5 más 3 es 8. Si elevo al cuadrado, quedaría 3 al cuadrado es 9, 8 al cuadrado es 64, y finalmente me daría que esto es 73. Pero 73 es el radio al cuadrado, y ojo, yo lo que quiero es como tal el radio. Entonces, ¿qué haría yo para obtener acá el radio? Porque todavía no he podido obtener el radio. Acá tengo el radio al cuadrado. ¿Qué haría yo para saber cuál es exactamente el radio? ¿A quién se le ocurre? Juliana Lara. Juliana, ¿qué puedo hacer? Pues paso el cuadrado al otro lado y le saco raíz de 73. Perfecto, vea. Pues más que pasar el cuadrado al otro lado, lo que hace uno es que a ambos lados de la ecuación coloca raíz. Entonces esto permite que esta raíz con este cuadrado se cancele,
que es que la R solita, y es decir que el radio de esa circunferencia es raíz de 73. Ahora, ¿a quién se le ocurre cómo quedaría la ecuación de la circunferencia en este ejercicio? ¿Cómo sería la ecuación de la circunferencia? ¿Cómo quedará la ecuación? Ya tenemos toda la información, ya tenemos el centro y el radio. Siempre necesitamos eso. ¿A quién se le ocurre cómo quedaría la ecuación de la circunferencia? ¿Samuel? ¿Samuel Víctor de usted? Sí, señor. Hágale, Samuel. Profe, entonces quedaría x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 73 a la 2. Ojo, no 73, dígalo bien. Mire, ¿cuánto vale el radio? El raíz de 73 Elevado al... cuadrado. Vamos a ver, perfecto, véalo, tal cual lo dijo Samuel. Lo anotamos por acá, Samuel. Lo que ustedes pueden hacer de pronto para que quede más bonito es desarrollar las operaciones que queden, que generalmente es cuando queda cada dos signos iguales, entonces menos por menos es más, y pues me quedó raíz de 73 al cuadrado, entonces simplemente queda 73 porque como son operaciones inversas se cancelan. Entonces en total, pues como para cortarla más y no colocar tantos signos, la ecuación de esa circunferencia sería esta que está acá mostrada y que prácticamente dijo Samuel. Es decir que esa circunferencia pues estaría acá. Vamos a verificar que esté correcto. Entonces el centro está en 2, menos 3. Entonces sería acá 2, menos 3 el centro, ¿cierto? Y pasa por el punto menos 1,5. Entonces miren, acá queda menos 1, ¿cierto? Y acá queda 5. Entonces miren que la circunferencia sí pasa por este punto que habíamos dado, menos 1,5. Entonces, para que la circunferencia tenga este centro y cruce por ese punto exactamente, la distancia que hay en el radio, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de 73. ¿Listo? Entonces, acá está el centro, el radio, y pasa por el punto 1,5. Entonces, todos esos puntos puede pasar por cualquiera de estos, ¿no? Yo ahí elegí uno al azar, pero ya puede pasar por cualquiera de todos estos. Listo. Nos falta creo que un ejemplito. Hágale, Víctor, porque ahí tenemos que dejar todo listo. Determinar si el punto P 2,1 pertenece a la circunferencia cuya ecuación canónica es x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. ¿Ustedes se acuerdan que por allá cuando hacíamos la circunferencia unitaria yo les decía, verifique si ese punto pertenece a la circunferencia unitaria? ¿Alguien recuerda cómo se hacía eso? Les decía, mira a ver si el punto pasa por la circunferencia unitaria. ¿O a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer ese ejercicio? Si a alguien se le ocurre sería buenísimo, ¿no? Tengan en cuenta lo que les estoy dando, ¿no? Tenemos a Juliana y la ecuación. Dime. Si no estoy mal, era que tenía que, como su límite era 1 por todos los ejes, entonces si sobrepasaba ese límite, pues ya no era parte de la circunferencia unitaria. Listo, eso tienes toda la razón, pero yo lo tengo que verificar de forma matemática, utilizando la ecuación, ¿no? Entonces, utilizando esa ecuación, este punto, ¿qué podría ser? Pues sí, lo que tú dices está bien. Si eso no me da 9, en este ejercicio, ¿cierto? Pues no pertenece. Es como cuando nos daba 1, tenía que dar 1, ¿se recuerda? Pero ¿cómo puedo usar yo este punto? ¿A dónde lo coloco? ¿O dónde lo reemplazo? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Dónde reemplazo yo ese número para poder saber si ese punto pertenece o no pertenece? Vamos a ver, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Profe Ángela. Ángela, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? O sea, se podría reemplazar esa X con el 2 y la Y con el 1 y ahí se resolvería esta. Perfecto, Ángela, miren, X está en 2 y Y está en 1. Y acá tengo la X y tengo la Y. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la ecuación. Reemplazo. En donde dice X, coloco 2 porque el punto está en la primera coordenada en X igual a 2. En donde dice Y, coloco 1 y reemplazo. Entonces, miren, sería 2 más 1 es igual a 3 y 1 menos 1 me da 0. 3 al cuadrado es 9 y 0 al cuadrado es 0. Y pues 9 más 0 da 9. Ojo, como medio igual, recuerdan que la circunferencia unitaria si me daba 1 igual a 1 pertenecía, acá pasa lo mismo. Como medio igual, entonces esto afirma que ese punto
2,1 sí pertenece a los puntos de esa circunferencia unitaria. Miren, estaría por acá, ¿cierto? Entonces necesitaría yo el punto 2,1, miren. 2 en X, ¿cierto? 1 en Y, es el punto que daría acá, y el punto pertenece a la circunferencia unitaria. Y esta sería la circunferencia que forma esta ecuación, miren. X más 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado es igual a 9. Entonces, yo ahí comprobé, simplemente reemplazando el valor de X y el valor de Y, que ese punto pertenece a la circunferencia que me están dando acá. Nota, si la igualdad no se cumple, es decir, si acá me da, por ejemplo, 20 igual a 9, ¿cierto? O me da 7 igual a 9, o me da 9.5 igual a 9, pues en ese caso, eso lo que significa es que el punto no pertenece a la circunferencia, solo pertenece si acá obtengo la igualdad exacta, ¿listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto de lo que hicimos hoy. No, señor. Lo más importante, ojo, lo más importante es tener en cuenta cuál es la ecuación, aprender esa ecuación